Mari Mari Pichicaché, Mari Mari Puraimá, Mari Mari Compuche. Hola niños, hola familia, espero que estén muy bien. Pachante Mai, Kimai Guiñahuetumú. Bueno, hoy vamos a aprender algo nuevo. Chem Kimain Pachante. ¿Qué aprenderemos? Pachante Mai Kimain Guiñahuetumú, Tafata Kimain, Melito Quintipantu, Ka Filke, Filke, Newen Meleluta, Wenuma Pumeu. Bueno, el objetivo de esta clase es aprender las estaciones del año, reforzarlas en Mapudungún y también conocer el sistema solar en Mapudungún y algunos astros que tienen nombre en Mapudungún. ¿Feley? Feley. Bueno, comentarles que desde un comienzo el pueblo mapuche, su año comienza en el mes de junio, ¿ya? En el invierno. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, para el pueblo mapuche, en la celebración del Huechipanantú o Huechipantu, la nueva salida del sol, el comienzo del nuevo año, comienza precisamente en la estación del Puquem, en la estación del año del invierno. Por eso que nuestro año comienza en el invierno y sigue según las 4 estaciones del año que aparecen en el Cultrún y también que aparecen en el PowerPoint que vamos a ver enseguida. Les comento. En el Puquem comienza el Huechipanantú, el Pebú es la primavera, Hualén es el verano y Rimú es el otoño. ¿Feley? Feley. ¿Por qué es importante a la misma vez el Pebú? Bueno, todos los hechos ocurridos, todo lo que sucede durante el Huechipanantú, todo lo que nosotros agradecemos como mapuches a la tierra, es para que en el Pebú, la tierra, de cierta forma, nos muestre el agradecimiento. Todo lo que nosotros sembramos pasadito el Puquem, en esta época ya comienza a brotar. ¿Vale? Por eso ya nosotros podemos ver que ya las papas están germinando, las habas ya están en una altura adecuada, ya podemos ver las primeras flores, ya estamos listos como para empezar a cosechar algunos productos como la papa nueva, en algunas partes ya hay frutillas, y lo más importante, que todo lo que es la flora natural en los bosques de Guayes, ya en finales de agosto, la quincena de septiembre, aparecieron los digüeñes, ñengam, piñi, ¿ya? En esta época ya, no, ya casi se terminan, casi la llegada de la primavera, ya no queda nada. Pero el ñengam significa que ya está viniendo el pehuo. Feley, los voy a invitar a ver este PowerPoint para que conozcamos más sobre la primavera. Acuy Pegú, Rayika y Tamapú, Camongen. Llegando la primavera, florece la tierra y nuestra vida. Por supuesto que florece nuestra vida, porque cuando sale el sol, hay tiempo para salir, a tomar un poquito de sol, a tomar el calor. Estamos en una época diferente, por condiciones sanitarias no podemos salir tantos lugares, pero sí podemos salir a pararnos a la ventana, sentir el calor, respirar, sentir el perfume de las flores, y lamentablemente para los que sufren de alergia, bueno, esto es un poquito perjudicial. ¿Vale? Vamos a ver. Melito Quinchipantu, las 4 estaciones del año. Como les comentaba, el año para el pueblo mapuche, el Tipantu, como dice ahí, Tipantu, comienza en el Puquem, en el Huechipanantú. ¿Feley? Luego, pasamos a la época que estamos ahora, que es el Pewu, la primavera. Cruzamos nuevamente al Hualén, el verano. Y terminamos en el Rimú. Es importante conocer las 4 estaciones del año y cuáles son: Puquem, Pewu, Hualén y Rimú. ¿Feley? Feley. Muy bien. Pewu, primavera. Comrayilei, todo florece, desde la tierra hasta nuestras vidas. Bien. Aquí ustedes pueden observar que vamos a pasarnos a conocer el sistema solar y las etapas del día.
el día y la noche. En este momento estamos observando aquí un video en donde aparece la noche. ¿Y cómo se dice noche en Mapudungun? Pun. Quiero que con bastante respeto y no malinterpreten esta palabra. ¿Vale? Pero que lo puedan entender. Pun significa noche en Mapudungun. Antu significa día y también sol. En algunas zonas, en algunas comunidades, en algunas partes, recuerden que el pueblo mapuche es bien diverso según su zona geográfica, al sol le dicen de esta forma, Antu, Antu. ¿Ya? Pero también, si ustedes dicen Antu, también se va a entender y se va, con las personas que ustedes conversen le van a entender que Antu, ustedes quisieron decir día y también quisieron decir sol. Cuando nosotros los mapuches estamos en una conversación fluida de Mapudungun, yo pregunto a Cuyantú, Chemantungey, ¿qué día es? Fachante ta jueves antú. Hoy es el día jueves. Chumley antú, ¿cómo está el día? Pañungey antú, que está soleado, hace calorcito. Pañungey, pañú, significa como calor, calor del sol. Bien, ustedes se preguntarán, ¿el pueblo mapuche tiene conocimiento sobre el sistema solar, sobre algunos planetas? Por supuesto. Mira, nosotros conocemos a nuestra Tierra, el planeta Tierra que está aquí, para nosotros es nuestra Mapu, ¿vale? Y toda la Tierra, todo el planeta Tierra es el Huayontu Mapu. Este Mapu tiene una amiga íntima que es Cuyen, la luna. Para el pueblo mapuche, Cuyen es la luna y actualmente, desde la época de la conquista, Cuyen también significa mes. Por lo tanto, ahora estamos en el Chamanteñay, que día es Jueves Santo del Cuyen de octubre. Es el día jueves del mes de octubre. ¿Vale? Y Chumblayantu, Pañiñayantu. ¿Cómo está el día? Está soleado. Y Puluen, en la mañana, de madrugada, pudimos observar a Unelfe. Unelfe. ¿Quién será Unelfe? Miren, el planeta Venus. También el pueblo mapuche ha observado mucho el sistema solar, el universo, el movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, el movimiento de la luna. Por lo tanto, también ellos tienen un conocimiento sobre Yapun. ¿Qué es Yapun? Júpiter. ¿Y quién será este planeta que está acá? Kustal Wanglen, estrella de fuego, el planeta Marte. ¿Vale? Miren qué interesante, el pueblo mapuche a cada astro le tiene su nombre. A las estrellas las conocemos como Wangulen y a los cometas nosotros los mapuches le nombramos Charufe. Puede variar esto según la zona geográfica. Quizás los pehuenches dicen cometa de otra forma, quizás los huilliches también, pero en forma general, este es el nombre en Mapudungun de cada uno de los astros. ¿Feley? Feley. ¿Cuál va a ser nuestro casado para nuestra ruca? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo para la casa? Bueno, aprender a decir noche en Mapudungun, pun, y aprender a decir día en Mapudungun. Antu, día, y pun, noche. ¿Feley? Feley. Bueno, querida familia, espero que estén muy bien, queridos niños, pórtense muy bien, un gran abrazo, una fafán para ustedes, y nos estaremos viendo el día de mañana, ¿sí? Con otra nueva clase. ¿Feley? Feley. Cuídense mucho, practiquen el autocuidado y mucho Nehuen para ustedes.